Para poder entender la situación que está ocurriendo hoy día en Argentina, a la cual dedicaremos este programa, tenemos que partir de la figura de Juan Domingo Perón. Y hay que preguntarse quién fue Juan Domingo Perón. Perón fue un militar, escritor y político argentino que dominó todo el panorama electoral de ese país durante muchos años. Fue presidente en 3 ocasiones. E incluso pues fue hasta depuesto como presidente. Pero su legado es algo que permanece de alguna manera muy profundamente arraigada en ciertos sectores del pueblo argentino. Aun cuando en las últimas décadas ese legado ha ido mermando. Fue fundador de lo que se conoce como el movimiento peronista, que todavía hoy día se encuentra en el poder, aunque muy agotado. Fue parte de un movimiento generalizado que se dio en América Latina a partir de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que se conoce como el populismo. En el caso de Argentina, Perón representó el populismo durante mucho tiempo. En el caso de Costa Rica, José Figueres. En el caso de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín. Y en otros casos parecidos en Brasil, en Venezuela y en otros países del continente nuestro, donde ese movimiento fue bastante predominante a partir de la posguerra hasta, podríamos decir, la década de 1990. En algunos países con más raigambre que en otros, pero ya ese tipo de populismo ha venido decayendo y en la mayor parte de los países que pasaron por ese fenómeno, ya esas fuerzas políticas van en retirada. Eso es lo que le ocurre a Argentina hoy día, donde el actual gobierno, dirigido por Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández de Kirchner, viuda de Kirchner, como vicepresidenta, no han logrado restituirle a Argentina la posición hegemónica y dominante que tuvo desde el punto de vista económico durante esa parte de la posguerra en la que Argentina se convirtió en una de las potencias económicas más poderosas del mundo porque básicamente se convirtió en lo que se conoce como el granero del mundo. Es decir, Argentina exportaba granos, carnes, petróleo, gas y otros minerales y otros elementos. Hoy día sigue siendo hasta cierto punto una potencia agrícola, pero ha decaído mucho en el aspecto económico y sobre todo en el financiero. Fue a partir del gobierno de Carlos Menem, un peronista, en la década de 1990. Él empezó como presidente en el 89. Estuvo 10 años como presidente de Argentina, pero Menem llevó a la Argentina a una quiebra financiera porque fue uno de los promotores de lo que se conoce hoy día como el neoliberalismo. Y el neoliberalismo no es otra cosa que darle al sector privado, a las empresas privadas, la mayor parte de los bienes públicos, ya sea para que los administren o para vendérselos. Y de eso nosotros sabemos bastante porque aquí los gobiernos que hemos tenido desde la década de 1990 en adelante
han sido gobiernos neoliberales que lo que han hecho es precisamente privatizar los bienes públicos para el beneficio de unas élites económicas y en detrimento de los pueblos. Eso es lo que es el neoliberalismo. Y hoy Argentina se encuentra sumida en esa situación económica grave porque tiene una hiperinflación y una devaluación del peso argentino bastante significativa, lo que implica que ha habido un empobrecimiento muy serio, muy profundo de la inmensa mayoría de la población. Bien, vamos a analizar un poco lo que está pasando desde el punto de vista político hoy día. En Argentina se encuentran compitiendo hoy día varias fuerzas políticas, entre ellas lo que queda del peronismo, como ya le señalé, que está representada por Sergio Massa, el actual ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, y ese grupo está unido en un movimiento que se llama Unión Patriótica Nacional, que representa precisamente al peronismo, porque el peronismo se rompió en varios grupos, en varios sectores, sobre todo porque bajo el gobierno de Perón y de ahí en adelante, inicialmente el peronismo se había fundado con el movimiento obrero en Argentina y el movimiento obrero argentino era un movimiento fundamentalmente de izquierda. Estaba representado por grupos socialistas, comunistas y sobre todo anarquistas. Pero eventualmente el peronismo incorporó a esa fuerza política sectores de derecha, sectores después del empresariado argentino, y así es como ha logrado sobrevivir hasta nuestros días, con una fuerte composición de grupos laborales, de grupos de sectores obreros, pero también con un fuerte cariz de sectores empresariales. Esto, sin embargo, no ha logrado sacar a la Argentina de esa crisis económica en la que se encuentra. Y el sistema político argentino, dispone que todos los partidos políticos tienen que llevar a cabo lo que se conoce como primarias obligatorias o las PASO. Esas primarias se llevaron a cabo en agosto pasado, el 13 de agosto, y para sorpresa de la inmensa mayoría de la población, no solo de Argentina, sino casi a nivel mundial, para sorpresa de esa población, quien resultó vencedor, la persona que más votos obtuvo, que sacó un 30% aproximadamente de votos, es un candidato a la presidencia que se llama Javier Milei, representante de un partido político que se llama La Libertad Avanza. ¿Quién es Javier Milei? Javier Milei es un economista de tendencia ultraderechista y sumamente conservador y de pensamiento fascista, es decir, sus aliados son los grupos más derechistas a nivel mundial, como por ejemplo el partido Vox de España, que es el heredero directo de la dictadura de Francisco Franco, que aunque no gobierna en España, pero todavía tiene una cierta fuerza política en ese país. También el gobierno y las fuerzas de Jair Bolsonaro en Brasil, que fue presidente pasado y que representa precisamente esos sectores de extrema derecha, vinculados también a grupos religiosos conservadores. Javier Milei es una persona que mucha gente dice que no está preparado para la presidencia, primero porque no tiene experiencia administrativa, lo cual es cierto, y segundo porque es una persona muy desmedida en su mensaje político. Acusa o, ¿verdad?, le pone sobrenombres a todas las personas que no piensan como él, llamándolos desde excrementos humanos hasta personas inservibles, personas que no deben existir, ¿verdad?
Esa es su forma de dirigirse a todas las personas, a todos los sectores políticos que no comulgan con sus ideas. Es también lo que se llama un negacionista. Negacionista, en el caso de Argentina, quiere decir aquellos que niegan los crímenes de lesa humanidad que llevó a cabo la dictadura argentina bajo el gobierno de Jorge Videla y de otros dictadores nefastos y terribles que tuvo Argentina a partir de la década de 1970. Y esa dictadura llegó a desaparecer alrededor de 30.000 personas a quienes los capturaban, los metían presos sin juicio, los torturaban y luego los tiraban desde helicópteros y desde aviones al mar frente a la Argentina, atados con pesos, ¿verdad? Quiero decir, con cosas que pesaran para que se hundieran en el mar. Y lo que hacían era que los drogaban durante el vuelo para que no tuvieran conciencia de lo que les iba a ocurrir. Esa dictadura llegó a desaparecer aproximadamente 30.000 personas y no se ha sabido de ella. Además, esa dictadura se dedicó también a violar a las mujeres que capturaban y que secuestraban de sus casas o de sus trabajos o donde las agarraran y le quitaban los hijos pequeños y los daban en adopción a otras personas de su tendencia política, sobre todo a muchos militares. Esa dictadura que fue nefasta y cuyos dirigentes fueron luego enjuiciados en Argentina y fueron convictos, es decir, pasaron cárcel, entre ellos Jorge Videla, uno de los más famosos. Pues Milei niega que ese tipo de conducta se llevara a cabo y tratan de reducirla para no darle mucha importancia. También se encuentra en esa contienda política, además de Sergio Massa y de Javier Milei, una señora llamada Patricia Bullrich, que fue peronista en una época, fue miembro de la Juventud Peronista, y Patricia representa a un sector político que se llama Juntos por el Cambio. Ese sector político está aliado a la derecha, representada también por Mauricio Macri, que fue presidente anterior de Argentina y que sumió a la Argentina en esta grave crisis que se encuentra ahora, sobre todo por las privatizaciones que llevó a cabo y porque empeñó a la Argentina con préstamos que le hizo al Fondo Monetario Internacional. En complicidad con esa institución, tomó miles de millones de dólares en préstamos, aun cuando el Fondo Monetario Internacional sabía que el gobierno de Argentina, ni ese ni los que vinieran después, tenían capacidad para repagar esos préstamos. Y a eso se debe en gran medida esa crisis que está pasando hoy en Argentina. Bueno, Patricia Bullrich obtuvo el 24% de los votos en la primera vuelta que se llevó a cabo recientemente en Argentina. Javier Milei obtuvo el 30% y para sorpresa de muchos, Sergio Massa obtuvo casi el 37%. De un 29% que había sacado en las primarias, en esta primera vuelta, que es como se conoce este primer proceso electoral, la primera vuelta, Sergio Massa sorprendió porque obtuvo un 37%. ¿Qué significó esto? Esto ha significado que de un 29% subió casi 10 puntos en las elecciones en esa primera vuelta y Javier Milei se mantuvo más o menos igual, no subió. Patricia Bullrich cayó a un 24% de un 29% que había sacado y esto ha creado una división en esa fuerza que ella representa, que se llama Juntos por el Cambio, porque esa fuerza está integrada por varios partidos políticos, entre ellos uno que se llama la Unión Cívica Radical, que es un partido de centro derecha también, que fue dirigido por el presidente Raúl Alfonsín en décadas pasadas. Y actualmente ese sector, ese movimiento integrado por esos partidos políticos,
el PRO, que representa a Patricia Bullrich y Mauricio Macri, y el radicalismo, representado por otras personas, se han quebrado, se han roto, porque tan pronto pasaron las elecciones, no pasaron 48 horas de que Patricia Bullrich dio unas declaraciones públicas señalando que ella iba a apoyar a Javier Milei. Esto ha traído como consecuencia una división profunda en ese movimiento de Juntos por el Cambio, porque muchos de los dirigentes del Partido Radical han dicho que no van a apoyar a Javier Milei, porque Javier Milei se dedicó en la campaña a desprestigiar a los dirigentes de ese partido, entre otras cosas. Otra cosa que dijo Javier Milei públicamente fue unas declaraciones terribles que hizo en contra del Papa Francisco, diciendo que el Papa Francisco representaba, él lo llamó al maligno en el Vaticano, que estaba usurpando el trono de Dios, porque no representaba a Dios, sino que representaba al maligno, que todos sabemos a quién se refirió. Eso le hizo mucho daño, porque ese tipo de declaración no se puede hacer, aunque usted crea que eso es cierto. A nivel personal, eso no se puede hacer públicamente, porque el Papa es una figura de prestigio internacional. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con sus políticas, con sus posiciones religiosas, con lo que él dice o hace, no se puede ofender gratuitamente a una persona como esa. Y esto le ha restado mucho apoyo político a Javier Milei en la Argentina. Ahora nos vamos a enfrentar el 19 de noviembre a lo que se llama la segunda vuelta electoral, porque en muchos países, la mayor parte de los países de América Latina, existe lo que se llama el balotaje. Y el balotaje es que cuando una persona, un candidato o candidata, no saca más del 50% en la primera vuelta electoral, entonces tienen que ir a una segunda vuelta, conocida como balotaje, para que gane la persona que saque más del 50%. En el caso de Argentina, si no me equivoco, tengo entendido que es más del 40%, pero tiene que tener 10 puntos de diferencia con el que queda segundo. Y al balotaje solamente van los que quedaron en primero y segunda posición en la elección anterior. Quiere decir que para el balotaje va Sergio Massa representando al peronismo y Javier Milei representando a la ultraderecha en Argentina. Según las encuestas que yo he examinado, aún con el apoyo de Patricia Bullrich y de ese sector político, los números no le dan a Javier Milei para ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque hay otros sectores políticos, como por ejemplo Juan Schiaretti, que es gobernador de una de las provincias de Argentina y que fue candidato a presidente en esta primera vuelta, que sacó un 7%. Y Miriam Bregman, que fue la candidata del Frente de Izquierda, que obtuvo casi un 3% de los votos. Entre esos dos sectores suman más de 3 millones de votos en el caso que estamos hablando. Y esto va a realinear las fuerzas, porque mucha gente está negativamente impactada con la política de Javier Milei, porque Javier Milei, si lo vamos a resumir para que podamos entender, ¿verdad? A nivel común, podamos entender quién sería Javier Milei gobernando Argentina, sería una combinación del nazifascismo de Adolfo Hitler, del fascismo de Benito Mussolini en Italia y de Francisco Franco, el dictador español. Más o menos ese resumen, ¿verdad? Esa tendencia política que le he dado en este momento es lo que representa Javier Milei. Entonces hay una gran preocupación en Argentina, porque esto sería traer por la cocina nuevamente a la dictadura. De hecho, la candidata a la vicepresidenta, la licenciada Villarroel, es también negacionista y fue defensora de los golpistas de la dictadura argentina, y es una señora de extrema derecha también.
Así es que esa es la situación en la que nos encontramos hoy día con relación a Argentina, ¿verdad? O en la que se encuentra ese país. Y solamente queda esperar por el día de las elecciones, que es el 19 de noviembre. Hubo unos rumores de que Javier Milei se iba a retirar, que eso se puede hacer en Argentina también. Un candidato que cree que no va a ganar se puede retirar antes de las elecciones, lo que dejaría a Sergio Massa como presidente con un 37%. No tendría que haber balotaje, pero Sergio Massa ha ampliado su espectro político y ha incorporado a muchos sectores eh, de las finanzas y de la economía que le tienen miedo a las políticas de Milei, porque una de las cosas que Milei ha dicho es que va a dolarizar la economía argentina, es decir, que va a eliminar la moneda argentina, que es el peso, igual que nosotros le llamamos aquí al uso de la moneda de Estados Unidos, que le llamamos el peso, porque ese era el nombre de la moneda que nosotros teníamos a principios del siglo XX. Y finales del 19, perdón, y principios del 20, antes de que se sustituyera por el dólar. Y entonces eso ha traído mucho resquemor en esos sectores económicos y de altas finanzas, porque no quieren que se dolarice la economía, porque eso va a traer una crisis peor y un mayor empobrecimiento de la población. Entonces esa es la situación a la cual se va a enfrentar Argentina el 19 de noviembre. Vamos a esperar a ver qué ocurre, y una vez pasen las elecciones, pues si es necesario, haremos otro programa para analizar esos resultados. Hasta aquí, que pasen buen día.